Los relatos a continuación están sujetos a investigaciones de fuentes conocidas, como los libros apócrifos, la Biblia y otros, y va dirigido con un objetivo educativo y generar una discusión amable y respetuosa para aumentar nuestro conocimiento sobre las Escrituras. María Magdalena. Evangelios apócrifos. María Magdalena y el Santo Grial, noche de lluvia. El mundo no es como te lo han contado. Algunas historias son capaces de sacudir tu alma y transformar tu perspectiva para siempre. Estoy aquí para desvelar verdades que el tiempo ha ocultado y compartir lo que he descubierto en mis viajes y estudios. Acompáñanos a descubrir la historia de María Magdalena, una figura enigmática y controvertida, que ha dejado una huella en la historia del cristianismo. Esposa de Jesús de Nazaret, sacerdotisa de un culto pagano, discípula favorita, madre del linaje del Mesías, autora de evangelios y predicadora en tierras de Francia, fundadora de la dinastía merovingia, protagonista de las bodas de Caná, endemoniada según algunos, mujer poderosa según otros. De María Magdalena se ha dicho casi todo, desde ser una mujer de posición elevada hasta ser el Santo Grial en sí misma. Hoy analizaremos lo que sabemos de ella, revisando documentos históricos y textos apócrifos para descubrir los misterios que rodean a esta enigmática figura. Estos últimos, escritos con una antigüedad similar a los textos del Nuevo Testamento, fueron excluidos por la Iglesia del canon bíblico oficial, pero ofrecen valiosos datos históricos. El nombre Magdalena se asocia con Magdala, una localidad en la costa del Tiberíades, cercana a Cafarnaúm, en Galilea. Los evangelios canónicos nos dan algunas pistas importantes sobre su vida y relación con Jesús. En el Evangelio de Lucas se menciona que María Magdalena, junto a otras mujeres, apoyaba económicamente a Jesús y a sus discípulos durante su ministerio en Galilea. Lucas narra que Jesús expulsó 7 demonios de ella, liberándola de una oscura carga espiritual. En los relatos de Marcos, Mateo y Juan, María Magdalena es una testigo clave de la crucifixión y sepultura de Jesús. Según el Evangelio de Marcos, ella fue una de las mujeres que compraron especias para ungir el cuerpo de Jesús y quien encontró la tumba vacía la mañana de la resurrección. El papel de María Magdalena en la resurrección de Jesús es significativo. Según Marcos, fue la primera en ver al Nazareno resucitado y la encargada de anunciar la noticia a los discípulos, aunque estos inicialmente no creyeron su testimonio. En el Evangelio de Juan, el encuentro de María Magdalena con el Cristo resucitado es profundamente emotivo. Al principio no lo reconoce, confundiéndolo con un hortelano, hasta que él la llama por su nombre, María. En ese instante, ella lo identifica como Raboni, que significa maestro. Además de los evangelios canónicos, la tradición cristiana ha vinculado a María Magdalena con otros personajes bíblicos, como la mujer adúltera salvada por Jesús, o la mujer que unge sus pies con perfume y los seca con sus cabellos. ¿Quién fue realmente María Magdalena? ¿Una mujer adinerada y devota? ¿O el Santo Grial viviente? Hoy desentrañaremos el misterio de su figura, explorando no solo los evangelios canónicos, sino también los textos apócrifos y las interpretaciones históricas que han marcado su legado. Adéntrate conmigo en esta noche de lluvia, mientras seguimos las huellas de una de las figuras más fascinantes y enigmáticas del cristianismo. San Lucas, capítulo 7. Vivía en aquel pueblo una mujer con fama de pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, bañándolos en lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y los ungió con perfume. San Marcos relata este episodio de forma similar, pero añade que el perfume era nardo puro y muy costoso. La mujer rompe el frasco y derrama su contenido sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes critican su acción, pero Jesús la defiende diciendo: «Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará también lo que ha hecho para memoria de ella». Fue el Papa Gregorio I quien, en el siglo VI, unió a la mujer pecadora de Lucas con María Magdalena, basándose en su identificación con María de Betania, hermana de Lázaro. También relacionó a la Magdalena con otros personajes bíblicos, como María, la hermana de Marta, quien aparece en el episodio en el que Jesús alaba a María por escuchar sus palabras, mientras Marta se ocupa de las tareas del hogar, los evangelios apócrifos y los textos de Nag Hammadi. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, se descubrió una biblioteca con textos del cristianismo primitivo.
Entre ellos, el Evangelio de Felipe menciona a María Magdalena como compañera de Jesús. 3 mujeres caminaban siempre con el Señor: María, su madre, la hermana de esta, y Magdalena, denominada su compañera. Así pues, María es su hermana, y su madre, y su compañera. El término griego koinonos, traducido como compañera, puede interpretarse como compañera de unión marital o espiritual, aunque su significado exacto depende del contexto. Lo que es claro es que el Evangelio de Felipe otorga a Magdalena un papel de especial cercanía y relevancia entre los discípulos. Otro pasaje del Evangelio de Felipe señala: la compañera del Salvador es María Magdalena. Él la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente. Aquí, el texto tiene una laguna debido a una mancha. Antonio Piñero, experto en cristianismo primitivo, sugiere que este hueco podría completarse con la palabra boca, aunque también es posible que se refiera a la frente o las mejillas. Lo que sí queda reflejado es que María Magdalena ocupaba un lugar privilegiado en el círculo de Jesús, lo que despertó los celos y cuestionamientos de otros discípulos. Con estas revelaciones, los textos apócrifos nos invitan a reconsiderar la figura de María Magdalena, alejándola de los estereotipos y acercándola más a su verdadera relevancia histórica y espiritual. Jesús besaba en la boca a María Magdalena, y este acto ha sido interpretado de diversas maneras. En otro texto de Nag Hammadi, el segundo Apocalipsis de Santiago, el hermano de Jesús afirma: Jesús me besó en la boca y me abrazó diciendo: amado mío, he aquí que voy a revelarte aquellas cosas que los cielos no han conocido, como tampoco los arcontes. Según Antonio Piñero, esto refuerza la idea de que el beso era una transmisión de conocimiento. Lo que sí queda reflejado es que María Magdalena ocupaba un lugar privilegiado en el círculo de Jesús, lo que despertó los celos y cuestionamientos de otros discípulos. Con estas revelaciones, los textos apócrifos nos invitan a reconsiderar la figura de María Magdalena, alejándola de los estereotipos y acercándola más a su verdadera relevancia histórica y espiritual. Jesús besaba en la boca a María Magdalena, y este acto ha sido interpretado de diversas maneras. En otro texto de Nag Hammadi, el segundo Apocalipsis de Santiago, el hermano de Jesús afirma: Jesús me besó en la boca y me abrazó diciendo: amado mío, he aquí que voy a revelarte aquellas cosas que los cielos no han conocido, como tampoco los arcontes. Según Antonio Piñero, esto refuerza la idea de que el beso era una transmisión de conocimiento, una señal de que María Magdalena era su discípula más aventajada. Cuando en el Evangelio de Felipe los discípulos preguntan: ¿por qué la amas más que a nosotros?, Jesús responde: porque no os amo a vosotros como la amo a ella. Esto, según Piñero, refleja que los discípulos varones estaban menos avanzados en el conocimiento del Salvador y que Jesús los retaba a alcanzar la misma gnosis que poseía María Magdalena. El gnosticismo, una corriente espiritual de los primeros siglos del cristianismo, veía el beso como un símbolo de iniciación, un ritual donde los elegidos, como María Magdalena, recibían una revelación. Por ello, el Evangelio de Felipe enfatiza su posición como discípula perfecta, sin implicar necesariamente que fuera esposa de Jesús. En el Evangelio gnóstico de María Magdalena, encontrado en 1986, también se observa el conflicto entre ella y Pedro. Pedro cuestiona su cercanía a Jesús. ¿Ha hablado Jesús con una mujer sin que nosotros lo sepamos? ¿Es que él la ha preferido a nosotros? A esto, Leví responde defendiendo a María Magdalena: Pedro, siempre tienes la cólera a tu lado. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? En el Evangelio de Tomás, otro texto de Nag Hammadi, Simón Pedro incluso dice: que se aleje Marijam de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Jesús responde: yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente idéntico a vosotros los hombres. Estos pasajes resaltan la importancia de María Magdalena, no solo como testigo de la resurrección de Jesús, sino como una figura clave en la transmisión de su mensaje. Según la tradición cristiana ortodoxa, tras la crucifixión, María Magdalena se retiró a Éfeso, Turquía, junto con la Virgen María y el apóstol Juan. Allí murió, y sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla en el siglo IX. Sin embargo, una tradición diferente afirma que junto con Lázaro y Maximino, huyó por el Mediterráneo, llegando a Francia. Según esta leyenda,
María Magdalena evangelizó la Provenza y vivió sus últimos años en la Sainte-Baume, una cueva cerca de Marsella, llevando una vida de penitencia. Los cátaros y María Magdalena. El misterio de María Magdalena conecta también con los cátaros, un movimiento religioso del sur de Francia en el siglo XII. Los cátaros, influenciados por las ideas gnósticas, consideraban que la tierra era una creación del demonio y buscaban la unión directa con Dios, sin intermediarios. Practicaban el consolamentum, un bautismo espiritual que representaba una entrega total a Dios. La Iglesia Católica veía a los cátaros como herejes. Su persecución dio origen a la Santa Inquisición. La cruzada contra ellos, promovida por el Papa Inocencio III, culminó en 1244, pero sus creencias persistieron en secreto, vinculadas a las ideas gnósticas. Gracias a los textos de Nag Hammadi, se ha demostrado que las ideas cátaras tienen raíces en el cristianismo primitivo, reflejando una tradición que atribuía a María Magdalena un papel central. En conclusión, la figura de María Magdalena sigue siendo un símbolo de sabiduría y desafío a las estructuras establecidas, una discípula cuyo conocimiento y cercanía a Jesús marcaron profundamente la historia del cristianismo.